Familia, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hace unos años me acuerdo que yo tenía una tarjeta de banco de crédito. Y no voy a decir el nombre del banco para no darle publicidad gratuita a ningún banco, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi cuenta de la tarjeta de crédito iba creciendo. Y lo peor que te puede pasar es que te cobren interés de algo que no has pagado, porque entonces sigue creciendo. Entonces, platicando con un amigo, nos estábamos riendo un montón. Y yo le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer pues para terminar de pagar esta deuda que tengo? Entonces, así entre bromas, lo que me dijo fue, bueno, lo primero que tienes que hacer es no seguir endeudándote. Entonces, esa frase, pues, obviamente nos reímos un montón, porque pues es real, ¿no? Si lo que tú quieres pagar es una deuda, lo que tienes que hacer primero, pues es dejar de seguir endeudándote. Pero esa frase me recuerda mucho a lo que a veces nosotros hablamos en el cristianismo, cuando hablamos de que Jesús vino y pagó nuestra deuda, ¿sí? Que Jesús vino y pagó por nuestros pecados. Entonces, algo muy interesante es que nosotros como cristianos muchas veces damos por hecho que Jesús vino y pagó nuestros pecados y que efectivamente pagó los pecados de ayer, de hoy y de siempre. Ahora sí que traen una tarjeta de crédito abierta con todo el crédito del mundo, pues prácticamente para que la usen como quieran, pequen lo que quieran, al cabo que Jesús ya pagó lo de ayer, lo de hoy y lo de siempre. ¿Así está bien? Y sin embargo, aunque nosotros digamos no conscientemente, inconscientemente seguimos diciendo, un pecadito más. Al cabo que ya está pagado, ¿no? Ese va por Jesús que ya lo pagó. Entonces es muy interesante este tema, porque algo que las cartas paulinas y las cartas no paulinas nos empiezan a hablar constantemente es acerca de qué hacer con la vida nueva que ya tenemos sin una deuda. Y lo primero que se nos dice es, no te endeudes más. Es la primera parte. ¿Tú traías una deuda? ¿Ya la pagamos? ¿Estamos limpios? ¿Qué hay que hacer? No endeudarte más. Es como que la cláusula que se está mencionando siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo largo de toda nuestra vida siempre vamos a tener un montón de preguntas. Una de ellas muy interesantes es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿A qué se debe que haya acontecido algo, ¿no? Esa pregunta es algo que todo mundo va a tener siempre en su vida y no la voy a contestar yo y supongo que nadie se las va a poder contestar nunca. Pero particularmente en este mes, familia, estamos hablando de que vamos a celebrar nuestro aniversario como iglesia. Sí saben, ¿verdad? Que vamos a celebrar un año más como iglesia. Y estamos analizando que como personas, por nuestra historia y por nuestra actividad en comunidad, muchas veces generamos heridas en nosotros mismos o generamos heridas a otras personas, a veces sin darnos cuenta, a veces dándonos cuenta muy bien, pero a veces generamos heridas o tenemos heridas. Eso vimos la semana pasada. Sí, estamos todos en sintonía. La semana pasada hablamos de las heridas, de cómo se van dando, hicimos un recuento de un montón de personajes y del por qué se dan las heridas. ¿Alguien se acuerda de algunas historias o de algunos personajes de los cuales hablamos la semana pasada? De David y su hijo, muy bien. De Jacob, de José, de Caín y Abel, muy bien. De David, sí. ¿De quién más hablamos la semana pasada? De Saúl, sí, hablamos de Saúl, es cierto. ¿Cuál fue la historia que más les impactó? Que ustedes digan, esa historia es interesante. La de David fue la que más. ¿Alguien más que diga? ¿O todos están de acuerdo con la de David? El robo de Jacob, de la primogenitura. Muy bien, hermanos, todo esto es para darnos cuenta que lo que nosotros platicamos no es algo nuevo, es algo que ha pasado siempre. Las malas relaciones se dan porque somos personas y como personas a veces tenemos por ahí faltas de comunicación, tenemos errores, no sabemos asimilar a la otra persona que es diferente a mí. Entonces tenemos un montón de esas circunstancias y toda la vida van a seguir pasando, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esa situación? Lo primero es dar por hecho que están pasando, porque si nosotros vivimos solamente esquivando o no pensando
que eso ha sucedido en nuestras vidas, lo único que estamos haciendo es ignorar algo, pero no estamos tratando la herida, no las estamos sanando, ¿okay? Si nosotros decimos, oye, ¿tú tienes algo en tu corazón? ¿Tu corazón está bien? ¿Tus sentimientos están bien? ¿Tu vida está bien? Y tú te la pasas diciendo, sí, yo no tengo nada, yo soy fuerte, a mí todo me va de maravilla, a mí todo me va bien, a mí Dios siempre me lo resuelve absolutamente todo, yo estoy 100%, soy Pastor Merari 100%, no me pasa absolutamente nada. Lo que yo realmente estoy haciendo es, estoy huyendo de esa situación, y mientras la voy dejando aislada, va a llegar un momento en donde todo eso va a explotar, se va a desbordar en mi vida alguna situación. Hermano, si tú tienes algo en tu corazón y no lo tratas y no lo atiendes, va a llegar un momento en tu vida en donde se va a desbordar esa situación. Se va a desbordar, te vas a lastimar más y probablemente nos pases a lastimar a todos. Entonces eso es muy importante porque somos una comunidad. Hay que cuidarnos entre todos, y cuidarse a uno mismo a veces es el primer paso para cuidar al otro. Si yo estoy bien, si yo estoy tranquilo, va a ser menos probable que yo lastime a alguien más. Pero si yo estoy lastimado, si yo estoy herido, va a ser muy probable que yo lastime a alguien más. ¿Ok? Entonces hablamos de las heridas la semana pasada. Hoy vamos a tratar de resolver un montón de preguntas, así como la prédica de la semana pasada, hay varias partecitas. Pero el día de hoy vamos a hablar de las consecuencias. Y quiero resumir el objetivo de hoy diciendo lo siguiente. Vamos a eliminar el pensamiento o la teología de la prosperidad. Vamos a combatir la teología de la prosperidad a partir de una teología de la responsabilidad. Repito, vamos a combatir la teología de la prosperidad a partir de una teología de la responsabilidad. Porque toda teología de la prosperidad tiene un antecedente, un a priori categórico, le decimos en filosofía. Y este es que Dios es el creador de todo lo que sucede. Ese es su a priori categórico. Todo lo que sucede es porque Dios lo hace. Si a ti te va bien, ¿quién hizo que te fuera bien? Dios. Es una bendición de Dios. Pero si a ti te fue mal, ¿quién hizo que te fuera mal? Dios. Es un castigo de Dios. Ese es el a priori categórico completo. Entonces lo que la teología de la prosperidad hace es decir, Dios lo hace todo. Por lo tanto, si yo voy a ser bendecido económicamente, ¿cuántos quieren ser bendecidos económicamente? ¿Quién lo va a hacer según la teología de la prosperidad? Dios. Él lo va a hacer absolutamente todo. Así que Dios es totalmente responsable de que existan ricos y de que existan pobres. Porque ¿quién administra la economía mundial? Dios, según la teología de la prosperidad. Vamos a combatir entonces la teología de la prosperidad con teología de la responsabilidad. ¿Ok? ¿Quién es responsable de sus actos? No es Dios. Soy yo. ¿Sí? ¿Quién va a ejecutar su vida y va a andar por la vida de una u otra manera y va a sembrar y luego va a cosechar consecuencias de sus actos? Soy yo. ¿Sí? Que alguna familia esté en algún estado o en otro estado, quizá no el mejor o quizá el mejor, es porque nosotros hemos invertido en ciertas circunstancias y en otras quizá no las hemos hecho. Que nuestro país esté bien padre o no tan padre, es porque nosotros hemos invertido en ciertas circunstancias y en otras no, y empezamos a cosechar, hermanos, porque hay cambio climático, porque hay hoyos en capa de ozono, porque hay extinción de especies. Seguramente era la voluntad de Dios que así fuera. No, hemos ido cosechando por muchos años y a nuestra generación, hoy a nosotros que estamos vivos, nos está tocando pagar consecuencias de muchos años atrás. Y los que sigan después de nosotros, ¿adivinen qué? Van a seguir pagando consecuencias de lo que nosotros estemos haciendo. Y ahí se va a ir el hilito. Entonces dentro de 100 años un niño va a llegar y le va a decir a su mamá, estoy profetizando, y le va a decir a su mamá, oye mamá, ¿por qué nací con cáncer? ¿Era voluntad de Dios que yo naciera con cáncer? Que lo resuelvan los pastores dentro de 100 años, ¿verdad? Mas yo os digo
si nosotros seguimos alterando la vida de una manera tan drástica y tan caótica, si seguimos metiéndonos tantas cosas a nuestros cuerpos, nuestro ADN va a estar mutando y por supuesto que dentro de 100 años va a ser normal que nazcan con cáncer. Como ahora ya casi es normal decir, pues tenemos diabetes, ¿no? Ya casi, ya uno ya nada más está calculando la hora en cuál le vaya a dar la enfermedad. ¿Por qué eso está sucediendo? Estamos pagando consecuencias. Cosa que venimos acumulando. No soy yo culpable de todo. Pero es que ¿quién dijo que yo tenía que hacerlo absolutamente todo? Yo vivo en comunidad. Nosotros somos la comunidad. Lo que hagamos entre todos, hermanos, nos afecta a todos. No somos individuos. Nadie paga solo lo que hizo por su propia cuenta. Porque somos una comunidad y entre todos nos afectamos. O nos beneficiamos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Afectarse mutuamente o beneficiarse mutuamente? Hermanos, si alguien de ustedes le va muy bien en su trabajo y alguien de ustedes gana 200,000 pesos al mes, alguien que gane 200,000 pesos, y si lo gana, no lo diga. ¿Sabe quién va a estar beneficiado? Usted. ¿Y sabe quién más? La iglesia. Porque si usted diezma, pues la iglesia le va a beneficiar lo que usted le esté dando. ¿O no? Vamos a poner otro ejemplo que no es económico. Hermanos, supongamos que usted se levantó de buenas el día de hoy. ¿Cuántos se levantaron de buenas el día de hoy? ¿Sí? Eso. Y entonces usted viene a la iglesia y viene bien feliz y viene sonriendo. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Primero usted. Usted se va a sentir tranquilo, feliz. Va a ser un día maravilloso. Va a ser la peor prédica del pastor Merari, pero como usted está contenta, le va a gustar. ¿Y sabe quién más va a ser beneficiado? Nosotros. Porque cuando lo veamos, porque cuando la veamos, nos va a contagiar un poquito de su alegría. Por otro lado, ¿qué pasaría si usted se queda sin trabajo? No tiene nada de dinero. ¿Quién se ve afectado? Usted. ¿Y sabe quién más? Nosotros. Somos su familia, también estamos afectados por usted. Si usted se despierta de malas, ¿quién se despertó de malas hoy? ¿Quién se ve afectado? Usted. Usted no está tranquilo, pero nosotros tampoco, porque lo vamos a ver y lo vamos a ver enojado, triste, angustiado. Si usted no durmió bien la noche pasada, lo vamos a ver durmiéndose en la prédica. ¿No? Pueden pasar muchas cosas y todos nosotros vamos a recibir eso de parte de usted también. Esto es una comunidad. Cuando nosotros aprendemos a ver la vida en comunidad, nos damos cuenta que lo que nos pasa a nosotros afecta a otros y que nosotros podemos ser de bendición a otros o podemos perjudicar a otros también. Esto es cambiar la teología de la prosperidad por un poquito de teología de la responsabilidad. Llega Dios y le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Llega Dios y me pregunta a mí: Merari, ¿dónde están tus hermanos? Llega Dios y le pregunta a ustedes: ¿dónde están tus hermanos? Porque no se trata de tú solito con Dios, olvídense de eso. Es consecuencia de teología y la prosperidad en donde Dios y tú lo hacen todo. No, esta es teología comunitaria de la responsabilidad en donde todos somos responsables de todo. ¿Sale y vale? ¿Vamos bien? Entonces cierro con esta pregunta y empezamos el análisis del texto bíblico. ¿A cuántos de ustedes les gusta el país en el que viven? La seguridad. Todos pensaron en Palenque, Agua Azul y luego la seguridad. No, ahí sí ya no. La corrupción, no, ahí tampoco. Hermanos, todos nosotros somos en parte responsables de todo lo que sucede en la generalidad de nuestro país. También, por supuesto que sí, es nuestra responsabilidad todo lo que sucede allá también. También somos parte de todo eso. En nuestra iglesia, hermanos, todo lo que sucede en nuestra iglesia, adivine quiénes son los responsables. Sí, todos nosotros. No lo es ni el pastor, ni los diáconos, ni los líderes, ¿no? Somos todos. Somos responsables de todo lo que sucede. Muchas de las cosas que suceden en las comunidades, que a veces no se alcanzan a entender, es que pagan consecuencias que no alcanzan a entender. Porque dicen: pero si yo no hice nada. Claro, probablemente tú no, pero la comunidad en su contexto general sí
hicieron cosas que nos afectaron a todos. Yo le puedo decir, pues yo nunca le he pedido prestado $1 a Estados Unidos. ¿Qué culpable soy yo de la deuda externa de México? Claro, yo probablemente personalmente no, pero en mi comunidad todos somos deudores de eso. ¿Sí lo sabían? No lo sabían. Todos tenemos una deuda por ahí que pagar, que está muy interesante. Hermanos, ¿qué queremos ver con esta reflexión? Que la iglesia del Dorado es comunidad. Por eso nosotros nos decimos familia, o no nos decimos familia. Por eso cuando nos damos la bendición decimos, en esta familia nadie puede estar solo. Porque somos comunidad, todos somos equipo, somos team. Tenemos que jugar para el mismo lado. Vamos a cumplir un año más. Y la pregunta es, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? ¿Qué traemos cargando y qué queremos seguir cargando hasta el final y qué no? Porque hay cosas que probablemente no necesitemos seguir cargando. ¿Qué necesidad hay de cargar con un rencor, con un pleito, con un enojo? ¿Qué necesidad hay de cargar con eso en el tiempo que viene? Podemos cargar con cosas mejores, buenas enseñanzas, amistad, abrazos, buenas relaciones, esperanza. Podemos cargar con otras cosas. Yo quiero leerte este texto que es en Santiago, porque Santiago tenía un contexto muy particular. Fíjate que Santiago estaba enviando una carta a las iglesias que quedaban del residuo del pueblo, de los pueblos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que eran específicamente judíos. Estos cristianos que estaban por ahí cerquita de Jerusalén y en todas las zonas de alrededor de Judea, eran personas que eran todavía muy celosas de su ley. Eran personas que todavía no alcanzaban a aceptar a los gentiles nuevos que venían llegando, y que todavía los veían así medio raros, así como que es que estos no son de nosotros, no son colados. Entonces tenía un contexto muy particular, porque en todas sus iglesias habían muchos pleitos, porque habían judíos y habían gentiles, se mezclaban y por supuesto que no pensaban igual, eran perspectivas distintas. Esto me recuerda mucho a la iglesia del pacto, porque ¿saben qué es la iglesia del pacto, hermanos? La iglesia del pacto es una iglesia que tiene entre sus miembros a muchas iglesias. ¿Sí lo sabían? ¿Sí? La iglesia del pacto, al no ser una iglesia confesional, pues no determina un sistema de pensamiento, y por lo tanto todos los que piensan diferentes podemos convivir juntos en un mismo lugar para trabajar por el reino de Dios, a pesar de que pensemos diferentes. Eso es la iglesia del pacto. Eso, hermanos, trae problemas. Trae problemas. Pero hay que saber lidiar con ellos, ¿ok? Vamos bien hasta acá en el recuento de los hechos. Una de las cosas particularmente de nuestra historia de la iglesia del pacto, nada más como ponerlo por antecedente, entre otras que pueden existir, es que la iglesia del pacto, para los que no estuvieron acá desde el principio, hace 40 años, 44 ya, ustedes no creo que lo sepan, pero deberían estar enterados que la iglesia del pacto fue un proyecto misionero que inició pensando en ser una iglesia laica. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia sin pastor. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Entonces, ese proyecto generó que muchas personas que pensaban diferente se sumaran, y entonces las personas que eran parte de la iglesia pues se volvieron personas activas, porque si un pastor no predica el domingo, ¿quién va a predicar? ¿Qué pasa si el pastor Merari no predica el domingo? ¿Quién va a predicar? A otro pastor invitemos, ¿no? ¿Qué pasa si el pastor Merari no visita? ¿Quién va a visitar? Otro pastor. ¿Qué pasa si el pastor Merari no dirige la Santa Cena? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, la iglesia del pacto en sus principios, esa es información especial, pensando en ser una iglesia laica, tenía una ventaja bien interesante. Todos sus miembros sabían que eran responsables de todo lo que sucediera. ¿Sabes quiénes tenían las células de estudio bíblico en un principio? El pastor. ¿Cómo el pastor si no había? Los miembros de la iglesia tenían sus estudios, sus células y todo. Era muy interesante, era un área de oportunidad bien padre que nosotros teníamos y que hemos ido como que agotando. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Que como hay personas que pensamos diferentes, en intenciones distintas, llegó un momento en donde la iglesia era tan grande, porque aunque usted no lo crea, era grande.
¿O no era grande? Sí, era grande. Y alguien dijo por ahí, oigan, ya es demasiado grande, ¿por qué no contratamos a un pastor para que nos ayude? ¿Saben qué pasó? Hubieron personas que no estuvieron de acuerdo, hubieron personas que sí estuvieron de acuerdo. Parece que ganaron las que sí estuvieron de acuerdo, porque aquí estoy yo. Pero lo que sucedió, entonces, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos perspectivas distintas, que somos personas que pensamos diferente, que tenemos ideas distintas y que eso hace complicada la vida en comunidad y que por lo tanto tenemos que ponerle mucha atención a nuestro diálogo, a nuestras relaciones. Tenemos que ponerle mucho esfuerzo a cómo hablamos, a qué decimos, a qué pensamos, a cómo lo pensamos, a cómo interpretamos, porque en una comunidad en donde todos pensamos diferente, todos estamos propensos a tener algún disgusto con alguien. Estamos propensos. El que viene a la iglesia del pacto tiene que saber que pronto se va a encontrar con alguien que piense diferente a él. Y por lo tanto hay que ponerle mucha atención a ese asunto de comunicación. Hermanos, ¿cuántos creen que la salvación se pierde? Levante su mano, que sí se puede perder. ¿Cuántos creen que la salvación no se puede perder? Levanten su mano. Ahí está. Pensamos diferente. Si usted se sienta a la mesa a debatir para que uno gane, esto va a terminar mal. No va a funcionar. Hay que dialogar, hay que platicar, hay que dar por hecho que pensamos diferente, tomar las mejores decisiones para la comunidad y aprender a vivir con las que no pasan como uno quiera. Porque al ser diferentes, no va a pasar siempre como uno quiere. Entonces, todo este contexto, hermanos, porque vamos a empezar un nuevo año más de vida y por lo menos yo lo quiero dejar por sentado desde el principio. Somos una iglesia, es como un campo minado, ¿no? Si uno no camina con cuidado, en cualquier momento algo va a explotar. Pero podemos hacerlo. ¿O no podemos hacerlo? Podemos dialogar, podemos platicar, podemos no estar de acuerdo y vivir juntos, podemos no pensar igual y trabajar juntos, podemos llevarnos bien a pesar de que pensemos diferente o no. Los que le van a la América se pueden llevar bien con los que le van al Cruz Azul, ¿o no, Pepito? Sí, sí se puede. Por supuesto que podemos llevarnos bien. Eso es lo que Santiago está buscando en su carta. Así que, dicho esto, vamos a leer la carta. Dice así, primera pregunta, ¿de dónde vienen los males? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez? Inciso A, del diablo. Inciso B, del castigo de Dios. Inciso C, de nuestros deseos. Tienen 2 segundos para contestar. La respuesta correcta es inciso C, de nuestros deseos. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus cuerpos? Codician, pero no tienen. Matan y arden en envidia, pero no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. ¿De dónde vienen los males? De nuestros deseos, ¿sí? El mal no es un castigo de Dios. El mal no es un pie que nos puso el diablo para que nos tropecemos. El mal está en nuestros corazones y cuando nosotros deseamos que se haga como nosotros queramos y estamos dispuestos a hacer lo que sea para que se ejecute eso y no tomamos en cuenta que hay variedad, que hay perspectiva, que hay otras opiniones, entonces nuestros corazones entran en guerra, entran en conflicto y eso produce mal. Hermanos, la próxima vez que veamos algo que no nos gusta en nuestra familia nuclear o en nuestra familia llamada iglesia, que yo sé que hay muchas cosas que no nos parecen bien, no nos preguntemos, ¿será Dios que nos está mandando una prueba? No nos preguntemos, ¿será el diablo que está en medio de nosotros? Digamos, ¿qué hicimos mal para llegar hasta acá? Porque cuando nos demos cuenta de lo que hemos hecho mal, vamos a poder remediarlo, vamos a poder reestructurarlo. ¿De dónde provienen los males? De nuestros deseos. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Por qué pedimos y no recibimos? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Inciso A, porque no es la voluntad de Dios. Inciso B, porque llegará su tiempo en el que Dios nos responda. Inciso C, porque pido mal. ¿Tienen 2 segundos para responder? La respuesta correcta es el C,
Porque pido mal. Dice Santiago 4:3, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Piden para gastar en sus deseos. Porque yo estoy tan enojado con una persona que yo le digo a Dios, Dios, ojalá le caiga un rayo, ¿no? Para que de una vez por todas hagas justicia a tu Hijo Santo y a los demás los ejecutes con tu ira consumidora, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos para obtener algún deseo, alguna satisfacción, no recibimos. Ahora, hay que tener en cuenta este asunto, porque ¿a qué nos referimos con nuestros deseos o nuestros deleites? ¿Acaso desear algo está mal? ¿Acaso disfrutar algo entonces está mal? En ninguna manera, diría Pablo. Hay que entender bien esta palabra deleites. Cuando hablamos de los deleites, realmente Santiago se está refiriendo a toda aquella cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si yo le digo a Dios, oye Dios, yo quiero unas vacaciones, ¿tú crees que eso va en contra de la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Claro que la vas a tener. Pero cuando tú dices, oye Dios, yo quisiera a la esposa de mi vecino, ese es un deleite. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios. Oye, yo como quisiera el coche de mi hermano. Lo quisiera. No codiciarás lo que tiene tu hermano, ¿verdad? O sea, ¿cómo quisiera que le fuera mal a esa persona para que entendiera su lección, ¿no? Ese tipo de situaciones son a lo que Santiago se refiere con pasiones, deseos, porque van en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos algo que va a dañar, que va a lastimar, que no va a ser de beneficio, difícilmente lo vamos a recibir, ¿eh? Entonces hay que ver bien qué está pasando en nuestros corazones. Pregunta siguiente: ¿qué significa entonces la palabra mundo? ¿Han escuchado la palabra mundo en la Biblia? Un montón de veces. Inciso A, el planeta. Inciso B, todo lo material. Inciso C, lo que es contra la voluntad de Dios. 2 segundos para responder. Eso está difícil. Inciso C, todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Santiago en este momento y Pablo en muchos otros, porque se cree que este era un diálogo entre Pablo y Santiago, está refiriéndose a todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Cada vez que hablamos del mundo o de lo mundano, no hablamos de las cosas que pasan en nuestro mundo, hablamos de lo que va en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Es muy importante, porque luego yo le digo algo mundano y creemos que de por sí es malo. Es que bailar es mundano. Bailar es más espiritual que la gente que diezma o que ora con su corazón todo lleno de odio. O sea, hay cosas que no por ser materiales son malas, son buenas y hay que disfrutarlas. Lo que realmente es malo es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es mundo. ¿Qué son los deseos de la carne? Lo vimos también en las células, en el libro Entre Dos Verdades. ¿Qué son los deseos de la carne? Son todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿comer es un deseo de la carne? No. ¿Por qué? Porque no va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ir a una fiesta es un deseo de la carne? No, porque no va en contra de la voluntad de Dios. ¿Tomar Coca-Cola es un deseo de la carne? Por supuesto que no, porque yo la tomo y eso no puede ser un deseo de la carne. Vamos a leer el argumento de este texto. Dice capítulo 4, versículo 4: Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras en vano dicen: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Híjole, ya no puedo ser amigo de mi compañero mundano porque pues, él no es cristiano y él está en el mundo. No. Ser amigo del mundo se refiere a ser amigo de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si tú te peleaste con tu abuelita, con tu primo, con tu tío, porque era católico romano, porque era ateo, porque se llevaron mal, porque no pensaban igual, porque a él le gusta la pachanga en el mundo y a ti no porque tú eres santo, reconcíliate con tu hermano. Debes de estar bien con ellos, disfruta, pasa tiempo con ellos, es bueno, sal al mundo, porque si tú no sales al mundo, ¿quién va a hacer luz allá afuera?
tienen todo el permiso del pastor Merari para ir a las fiestas, para ir con sus familiares que no piensan como ustedes, para bailar, para disfrutar la vida, para que vayan allá y allá sean luz. Aquí todos somos luz, ¿o no? Bueno, uno que otro lo dudaron. Vamos a seguir. La siguiente pregunta. ¿Qué hacer si Dios no contesta una oración? Inciso A, exigir mi milagro. Inciso B, buscar alguna explicación lógica. Inciso C, ser humilde y entender que no todo va a ser como yo quiera. Tienen 2 segundos para responder. Está mejor que confeti. Inciso C, ser humilde y entender que no todo va a ser como yo quiera. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No todo va a ser como nosotros queramos, ¿sí? Humildad se refiere a entender que no somos todopoderosos y que no podemos hacerlo todos. Dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Ahora, si tú no tienes ningún concepto de ti, estás en depresión. Si tú tienes más alto concepto de ti, entonces estás polarizado al otro lado. Pero si tú tienes el concepto de ti mismo, sabes quién eres, sabes hasta dónde están tus límites y sabes qué no debes hacer, entonces estás siendo humilde. ¿Ok? Hermanos, ¿alguien de ustedes aquí sabe enseñar? ¿Es maestro? ¿Sabe enseñar? Levante su mano orgullosamente. Lulu. Aceptarlo, Jaime, bien. Aceptarlo es ser humilde. No está mal decir lo que sabes hacer. Está mal decir lo que no sabes hacer y creer que puedes hacerlo. Eso sí, eso ya no sería humildad, eso es soberbia. Entonces, ¿qué es humildad? Entender que hay cosas que no están en mis manos. Eso es humildad, no están en mis manos. Dios, yo quisiera vivir 300 años. Me ha ido bien en esta vida, les soy sincero, hermanos, me gusta mucho esta vida. No está en mis manos. Y probablemente por más santo que yo sea, y por más que yo ore y que levite y que fervientemente, ¿saben qué? Quizá no vaya yo a vivir 300 años. ¿Por qué? No está en mis manos. ¿Sí? Es humildad. No puedo llegar más allá de donde mis fuerzas me lo permiten. Siguiente pregunta. Esa me gusta mucho. ¿Cuál es el papel del diablo y cómo combatirlo? Sonó prédica pentecostal de los 90. Inciso A. Su trabajo es hacernos tropezar y hay que combatirlo con oración. Suena bien, ¿eh? Inciso B, su trabajo es robar nuestras almas y hay que combatirlo con guerra espiritual. Inciso C, su trabajo es tentarnos y lo combatimos solo resistiendo a sus tentaciones. Ay, eso está difícil. ¿A poco no? Esas sí las confundió, esas sí dicen, ay, ¿a cuál le voy? Bueno, vamos a la respuesta. La respuesta correcta es el inciso C. El versículo 7 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No tienes que hacer nada más. No tienes por qué ponerte aquí, a ver, diablo, échame un gancho, yo lo esquivo, y aquí te va mi ataque, ¿no? 3 Padres Nuestros por debajo. No tienes por qué pelear con él. Tu trabajo es resistir y él huye de ti. ¿Ah? No tienes que hacer nada. No es la gran cosa el diablo, hermanos. No le tengan miedo. ¿Sí? No tiene que hacer más en tu vida. No es el autor de todos los males de tu vida. A veces uno le da más poder al diablo. Uno cree que es todopoderoso, uno cree que es omnisciente, uno cree que es omnipresente. ¿Creen ustedes, hermanos, que el diablo está acá? ¿Qué tiene que? Si está acá, no está allá. Sencillamente. Ahorita de andar haciendo quién sabe qué. Y ni me importa lo que esté haciendo el diablo. Es su asunto, es su vida. Que haga lo que quiera. Cuando se presente enfrente de mí, me le resisto. Y él se va a dar cuenta que no puede conmigo. Y adivina qué va a hacer. Se va. No puede hacer más. No puede hacer más. Así que, hermanos, los males no son por el diablo. Es porque nosotros le saboreamos al diablo, empoderamos al diablo, coronamos al diablo y lo volvemos el rey de todos nuestros males. Eso no es él. Eso lo hicimos nosotros. ¿Sale y vale? Siguiente pregunta. ¿Qué hacer para que Dios esté más cerca de mí? Inciso A, ofrendar mucho. Amén. Inciso B, venir a la iglesia. Inciso C, purificar nuestros corazones.
Esta tiene inciso D para confundirlos. Autocastigarse. 2 segundos para contestar. La C. Purificar nuestros corazones es la respuesta correcta. Dice el versículo 8, 9 y 10 de una vez, todos juntos para no llevarnos más tiempo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpien sus manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Me encanta, aquí dice doble ánimo porque la Biblia normalmente en Reina Valera usa eufemismos. Pero si tú quieres insultar a alguien, hermano, y no quieres verte mal, dile, qué persona de doble ánimo eres. Pero si tú ya se la quieres decir tal cual, agarra tu boletín. A ver, todos agarren su boletín, los que tengan boletín. Y vean la página número 1. Santiago 4:8, seguramente tienen ustedes en su... ¿Qué palabra utiliza? Y ustedes los... Inconstantes. Esa es la palabra. Hermanos, la palabra que más utilizamos es la de inconstantes. ¿Qué es inconstante? Es hacer algo, luego no, luego sí, luego no, luego sí, luego no. ¿Qué es inconstante, no? Es decir, hoy me voy a proponer ofrendar mi diezmo todo el año, pero hoy sí, el otro mes no, el otro mes sí, el otro mes no. ¿Qué es inconstante? Es decir, voy a venir a la iglesia este domingo y todos, pero este no vengo, el otro sí vengo, el otro no vengo. Eso es inconstante, por ejemplo, ¿sí? Es decir, voy a ir a la célula y una vez sí voy, otra vez no voy, otra vez. Todo eso es lo que se está refiriendo aquí con este texto. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Por qué ese doble ánimo está en nuestros corazones? Porque hay algo ahí mal que no está funcionando bien. Ahora, que si tú dices, yo nomás voy a ir a la iglesia cada 15 días y vienes cada 15 días, tú no eres inconstante. Tú determinaste tu objetivo y lo estás cumpliendo. Nomás no vayas a decir, yo voy a ir cada año, ese seguro lo cumplo. ¿No? Pero a esto se refiere el texto cuando habla de la inconstancia o del doble ánimo. Hay algo mal en el corazón que no nos permite mantenernos bien. No sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba mucho. Yo decía, Señor, yo voy a orar todas las noches y todas las mañanas. Y a mitad de mi oración de la noche, estaba yo soñando con el rey David en el palacio y todo. Según yo seguía hablando con Dios hasta que sonaba mi alarma al otro día. Y al otro día, como sonaba mi alarma temprano, yo le ponía 10 minutos más. Y luego 10 minutos más. Y entonces cuando ya era hora de levantarme, pues ya no tenía tiempo de orar. Porque ya me lo dormí, ese tiempo de oración. Muy inconstante de mi parte. Ser inconstante es porque hay algo mal en nuestro corazón. Hay prioridades no ordenadas. ¿Sí? No estamos ordenando lo que más nos importa en nuestra vida. Y por lo tanto, tenemos consecuencias también. ¿Sale, hermanos? Entonces, súper importante. ¿Qué hacer para que Dios esté más cerca de mí? Hay que purificar nuestros corazones, porque cuando nuestros corazones estén bien, nuestras vidas en su integridad, adivinen qué, van a estar bien. Vamos a ser constantes, vamos a estar tranquilos y vamos a estar en paz. ¿Cuántos puntos sacaron, hermanos? Ya ni se acuerdan, todos bien sacaron. Ok, vamos a terminar esta prédica con el siguiente análisis, que es la parte 2. Y es que la iglesia antigua, habíamos comentado, tenía pleitos, rencores, heridas, imposiciones y desobediencia por el contexto de diferencia de pensamiento que entre ellos habían. Por eso dice versículo 11 y versículo 12, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, ahora eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Pregunta súper importante de Santiago. ¿Tú quién eres para juzgar a otro? ¿Tú hiciste la ley? ¿Tú diste la ley? Entonces, ¿por qué tú utilizas la ley para juzgar a otros? La ley no fue dada para juzgar a otros. La ley fue dada para que tú estés en libertad, para que tú mejores tu vida, para que tú te sientas cada día mejor, no para juzgar a otros. Por lo tanto, hermanos, a esto es a lo que yo le llamo el cáncer del ego. Y el cáncer del ego es vivir solo para uno mismo. ¿Sí?
Es vivir pensando en uno mismo y creer que lo que yo pienso es la verdad absoluta de todas las cosas. Hermanos, yo no puedo juzgar, pero usted tampoco puede juzgar. Porque si nosotros iniciamos una vida en donde todos nos juzgamos unos a otros y murmuramos entre unos a otros, la única consecuencia de ese fin es... ¿Qué es? Hermano, todo lo que ustedes piensen malo, eso es. Pleitos, odio, rencor, se lastiman unos a otros, maldiciones, hay de todo, hermanos. ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando murmuramos unos de otros. Yo sé que es tentación, porque yo veo a la hermana haciendo algo, y yo veo a la hermana haciendo algo, y yo digo, hay algo dentro de mí que siente que tiene que decirlo, porque yo soy la ley. Yo tengo que ejecutar a esa hermana, es mi responsabilidad cortarle la cabeza al pecado. Uno se va a sobar, ¿no? Y uno va a decir, yo estoy haciendo las cosas bien, el que está haciendo las cosas mal es él. Y ahí va mi juicio, y allí va mi sentencia. Cuando eso sucede, ¿saben qué va a hacer el otro hermano? Ah, hablaste mal de mí. Pues, ¿qué crees? Yo también sé algo de ti. Y ahí va, parecen Rusia y Estados Unidos mandándose una guerra aquí de todos contra todos. Y digo Rusia y Estados Unidos a propósito, porque es que dos hermanos nunca pelean solos. Las personas hacen equipos. Y dicen, van con la hermana o con el hermano de más confianza y le dicen, ay, a mí no me parece esto, fíjate que esa hermana es así, así y así. Y la otra, pues como es su amiga, pues dice, ay, sí, tienes razón. Team 1. Vamos al otro lado. Dice, fíjate que esa hermana habla mal de mí. Qué mal está que hable mal de mí. ¿No te has dado cuenta que ella también es igual? Y que ella hace esto y lo otro. Y la otra, como es amiga y ese amigo dice, ay, sí, no, qué mal. Team 2. Por allá va a salir el 3, el 4, el 5, el 6 y esto va a ser una Royal Rumble campal, todos contra todos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque todos nos creemos jueces. Si yo vi a una persona pecando, mi trabajo no es ejecutarla, mi trabajo es ayudarla a que esté mejor. Si tú no eres capaz de ayudar a tu prójimo a que esté mejor, entonces no te metas. Así de sencillo. Tu trabajo es ayudar a que el que está al lado de ti, arriba de ti, a un lado de ti, a tu prójimo, esté mejor. Si él está haciendo algo mal es porque algo mal está pasando en su vida, algo mal está en su corazón. Si tú no puedes ayudar a que esa persona esté mejor, entonces no te metas. Porque solo vas a empeorar el estado. Vas a empezar a juzgar, a dañar, a hablar, a deducir, a suponer. ¿Y qué tal y no? Entre tanto descubrimos qué es sí o qué es no, la guerra ya la tenemos. ¿Sí? Las balas ya están en el aire y ahí todo el mundo está esquivando y disparando por todos lados a ver a quién le tocan y a quién le pegan, ¿no? Porque no faltan también los defensores. Uno ni le pide ayuda y ya están ahí poniéndose enfrente como guardaespaldas. Ni te metas con mi pastor. Ay, porque si hay quien me defiende aquí o no. Hermanos, gracias por sus defensas, de verdad que las aprecio con todo el corazón. No son necesarias, hermanos. Es mejor no pelear a tener que defender a muerte a alguien. ¿Sí? Es mejor no discutir a tener que tener bandos, defensas y ataques por todos lados, porque tenemos francotiradores, ¿no? O sea, nosotros sabemos quiénes son los que atacan desde lejos y ¡pam! A la cabeza. Nadie vio quién fue. Nada más se dio el disparo y ahí quedó muerto. Hermanos, somos una familia. Somos una familia. No hay que hacerlo. Podemos no hacerlo. Pensamos diferentes y estamos propensos, pero no tenemos por qué caer en la trampa de los años anteriores. Podemos ser diferentes. Todo va a empezar el día que cada uno de ustedes tome su decisión. ¿Voy a juzgar a mi hermano o no? ¿Voy a ayudar a mi hermano o no? Y si no lo puede ayudar, entonces no me lo eche a perder. ¿Sale y vale? ¿Vamos bien? Conclusión, último texto bíblico, versículo 17, dice así: ¿quién está haciendo lo malo? Inciso A, el que peca. Inciso B, el que peca en su corazón, ¿no? Porque algunos solo lo imaginan. Inciso C, el que no hace lo bueno. Última pregunta, esta vale 10 puntos celestiales para quien la conteste bien. Inciso C,
el que no hace lo bueno. Dice la palabra de Dios, Santiago 4, versículo 17, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, no tiene usted que ir a matar a la gente. Si usted puede dar vida y no la da, ya mató a esa persona. Usted no tiene por qué ir a quitarle y a robarle sus cosas a otra persona. Si usted puede bendecir a alguien que no tiene y no lo hace, ya le robó. ¿Sí? Usted no tiene que ir a ejecutar y lastimar a otras personas. Si usted puede sanarlo y no lo hace, ya lo lastimó. Ser cristiano no solo es un privilegio, es una gran responsabilidad. Combatimos la teología de la prosperidad con teología de la responsabilidad. Podemos ser una iglesia responsable. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y terminamos este momento. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por la familia que nos has regalado. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Por supuesto que estás en medio de nosotros. Gracias porque tú eres Dios bueno y porque para siempre, Señor, para siempre es tu misericordia. A pesar de nosotros, tú sigues acá y seguirás mucho tiempo más. Permítenos, Señor, ser como tú, parecernos cada día más a ti y hacer de este mundo un lugar mejor. Nos dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.